Bueno, hola a todos, para los que no me conocen, me llamo Jonathan. Nosotros en el día de hoy vamos a continuar y finalizar el capítulo 7 de Romanos. Primero quiero comenzar contando una breve historia de mi vida. Todo fue en el año 2012. En el año 2012 yo me encontraba estudiando en la secundaria y tenía de compañero a un amigo que se llama Gastón. Y Gastón era un compañero mío y con él había compartido muchas cosas. Habíamos jugado a la pelota juntos, jugamos vóley en la escuela, había ido a su casa. Gastón era un chico bueno, él no tenía apego a ninguna religión y estaba de novio con una chica, y justamente ese año la chica tenía meses de embarazada y yo tampoco no era cristiano. Bueno, el tema fue que Gastón tenía un hermano que se llamaba Hugo, que también estudiaba en la escuela, y Gastón tenía problemas con otro chico de la escuela, o sea, las clásicas peleas o broncas que hay en la escuela, eso nunca falta, ¿no? Y el otro chico era de apellido Centeno. Y Centeno se encontraba en el último año de la secundaria y estaba ahí ya, ¿no? Y habían tenido unos encontronazos, como una ida y venida, tanto dentro de la escuela como fuera, y después en la calle. Hasta que un día hubo un fin de semana donde hubo una fiesta y se encontraron los dos, se cruzaron y salieron del lugar de la fiesta y se pusieron a pelear. Y el hermano de Gastón, que era Hugo, tenía un cuchillo. Y Gastón tomó el cuchillo y apuñaló al chico Centeno. Centeno esa noche perdió la vida. Cuando me enteré de la noticia no podía creerlo, porque yo conocía a Gastón y él era un buen chico. O sea, no tenía, nunca lo imaginé haciendo esa cosa, ¿no? Y yo pensaba que en aquel momento yo pensaba que era también un chico bueno, igual que él, pero no entendía o no comprendía realmente que dentro de nosotros todos tenemos algo malo, que muchas veces no lo podemos controlar. Gastón no era cristiano y Gastón estaba muerto espiritualmente. Pasaron ya 11 años de aquel momento y él está privado de su libertad. Y pensaba eso durante la semana, ¿no? Lo que quiero resaltar es que Gastón tuvo la lucha equivocada en su vida en ese momento. Y todos los seres humanos estamos en lucha, ya sea contra Dios o contra el pecado. Si los que están acá creen que son cristianos, quiero decirles que ustedes tienen una lucha, que yo también tengo una lucha. Y la lucha es conmigo mismo, contra el mal, contra el pecado que vive en nosotros. Por eso quiero invitarlos a que vayan conmigo a Romanos capítulo 7, versículo 13 al 25. Romanos capítulo 7, versículo 13 al 25. El versículo 13 del capítulo 7 comienza diciendo con una pregunta: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo,
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, por Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El primer punto que voy a empezar se llama la ley y yo. A ver, digan conmigo la ley y yo. La ley y yo. Y el versículo 13 comienza con una pregunta que dice, luego, lo que es bueno, acá se refiere a la ley. Es decir, lo que es bueno, es decir, la ley, ¿vino a ser muerte para mí? Y la respuesta que da Pablo, el autor de la carta, es, en ninguna manera. Claro que no. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, es decir, por medio de la ley. Esto es como si un paciente fuera al médico y el médico le diagnostica o le da el diagnóstico de los estudios porque el paciente se sentía mal y el médico le dice, mira, tienes cáncer, tienes dentro de tu cuerpo crecimiento desmedido de algunas células, tienes un tumor maligno. Ahora, la ley es como el médico, o sea, la ley solamente evidencia la muerte que hay dentro de nosotros. O sea, lo que hace la ley es evidenciar lo que ya está en nosotros, el pecado. El pecado que produce en nosotros la muerte. Y luego dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Supongamos que yo tengo una herida acá y se está infectando. Yo veo que se está infectando. Ahora, si yo uso un microscopio, puedo ver las bacterias de cerca, lo puedo ver de lo que no veo a simple vista, lo puedo ver ahí a un tamaño mucho más grande. De alguna manera, así es la ley. La ley de Dios es como que te muestra la gravedad del pecado. Ahora, ¿qué quiero resaltar acá? Primero, más que nada, es que así como un cáncer que está dentro del ser humano, que puede ser que lo tenga, el médico va a sugerir un tratamiento, ¿sí? Un tratamiento externo, porque la persona por sí misma no puede solucionar, por dentro de sí no puede solucionar esa enfermedad. Necesita un tratamiento exterior, algo de afuera. Nosotros, todos nosotros, tenemos el mal, tenemos el pecado. Y no importa cuánto esfuerzo hagamos, no importa cuánto nos esforcemos por querer arreglar esto que está echado a perder, esto que heredamos de Adán, que cayó, que desobedeció a Dios y que por consecuencia todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos con una naturaleza caída. Entonces, no importa qué método yo quiera hacer para solucionar este mal que está en mí. La única forma es recibiendo algo de afuera, que es la gracia de Dios. O sea, la ley lo que hace es mostrar nuestra condición, pero Dios no nos deja ahí, sino que Dios nos suministra su gracia, es decir, Cristo mismo.
Cristo mismo, lo que hace, lo que nos ofrece Dios a través de Cristo es la sanidad, ¿sí? La libertad. Entonces, lo que quiero resumir acá es en qué estás pasando tu vida, en qué tú crees que estás viviendo tu vida. Si tú crees que tratando de cumplir lo que la Biblia dice, vas a ser salvo, vas a solucionar ese gran problema que hay en ti, que es la maldad, el pecado, estás cerrando, no hay forma, estás yendo a otro camino. Por eso Dios quiere que nosotros reconozcamos que necesitamos de su gracia, que necesitamos de Cristo, que solamente a través de Jesús, por la fe, Dios nos promete libertad del pecado. Ahora, el segundo punto se refiere o se puede resumir que la ley de Dios es buena. Y el versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí hace como un contraste entre lo que está arriba y lo que está abajo. Cuando dice que sabemos que la ley de Dios es espiritual, se refiere a que la ley de Dios fue dada por Dios mismo, desde arriba, y que la ley refleja el carácter santo de Dios. Mientras que nuestro cuerpo es carnal, es decir, que nosotros mismos somos débiles humanamente. No podemos cumplir algo que está arriba. Dios no nos dio la ley para que seamos salvos. Dios nos dio la ley para que reconozcamos nuestra necesidad y para llevarnos a Cristo. La ley nos conduce a Cristo. Ese fue el propósito de Dios. Entonces, dice vendido al pecado o esclavo al pecado, dicen otras versiones de la Biblia. ¿Qué significa esto? Nosotros, si hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, hemos sido llamados a luchar. La lucha de la carne contra el espíritu, del espíritu contra la carne. Ahora, vendido al pecado, ¿qué quiere decir? Yo trabajo en una cafetería y nosotros compramos el café en grano y con la máquina lo vamos a moler, lo trituramos. Y luego hay una máquina donde filtramos el café, es como colar el café. Entonces ponemos el café ahí y la máquina hace todo el trabajito, la belleza esa, y cola, o sea, queda todo el café disuelto con el agua y todo. Ahora, si yo sirvo el café en una taza y la tomo, ustedes van a ver que abajo de la taza queda como un polvillo, ¿sí? ¿Qué significa? Que la máquina no filtró al 100% todo el café molido. Siempre se queda algo, ¿sí? Queda como un residuo. De la misma manera nosotros, si nosotros hemos creído en Cristo, hemos sido libertados del pecado, pero nuestro cuerpo, aún en nuestro cuerpo hay un remanente, hay un residuo que es el pecado, aún está en nosotros. Y el versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. La palabra que quiero resaltar es aborrezco. Una persona que cree en Jesucristo como Señor y Salvador va a aborrecer el pecado, va a aborrecer su propia naturaleza, su vieja naturaleza. Nosotros, más abajo dice el hombre interior, se refiere a la nueva naturaleza. Pero un verdadero cristiano o cristiana tiene que tener la actitud de aborrecer el pecado, no clamar contra el pecado, aborrecer el pecado. Si yo paso tiempo viendo cosas en el teléfono o en la compu que yo sé que están mal y la estoy viendo,
o si yo tengo conversaciones con otras personas, hablando mal de otras personas, calumniando, difamando, inventando cosas que no hay, que no existen, o si yo desobedezco a mis padres cuando me dicen que vaya a estudiar, o que haga los quehaceres de la casa, o me dicen, che, mira, hay que cocinar porque nosotros no llegamos a casa hoy. Y tú dices, qué flojera, ¿no? A ver, si tú pasas tiempo llenando tus pensamientos de provocar pasiones desordenadas en tu mente, todos de alguna manera hemos cometido esos pecados. Pero yo les pregunto, ¿nos deleitamos cuando hacemos eso o lo aborrecemos? ¿Cuál es nuestra actitud ante el pecado? Si nosotros decimos que no pasa nada, que está bien, significa algo muy, muy importante, que quizás no soy creyente. Si yo no odio mi propia naturaleza vieja, mi naturaleza caída, significa que no soy creyente. O también podría significar que el pecado ha endurecido mi corazón. Creo que en Proverbios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que hace el pecado es marchitar el alma, secar el alma de la persona, al punto que ya no da igual seguir pecando, al punto que ya perdemos la sensibilidad, al punto que el Espíritu Santo se contrita. Entonces, es muy importante que ustedes y yo podamos saber hacia dónde estamos yendo, cuál es nuestra actitud. Murilo había dicho que el pecado, y según más arriba de Romanos 7, no es algo exterior que nosotros vemos, que lo es, sino que lo de adentro, ¿sí? Como dijo Jesucristo, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las difamaciones, los homicidios, etc. El versículo 16 dice, y si lo que no quiero, ¿sí? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Un verdadero creyente va a amar la Biblia. Un no verdadero creyente va a odiar la Biblia, porque siempre le está confrontando y siempre se va a quejar y va a sentir que el cristianismo es una carga. Va a sentir que el cristianismo es un conjunto de reglas y mandamientos que tengo que cumplir, si no, no alcanzaré la salvación. Pero el verdadero creyente ama la ley de Dios, ama la Biblia y reconoce que es buena, porque a través de ella puede ver su necesidad de Cristo. El tercer punto habla sobre el pecado que mora en mí, o el pecado que vive en mí. El versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Parece una contradicción, porque dice, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿cómo lo explico? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Alguien puede interpretar, bueno, Pablo, el autor de la carta que es creyente, dice, bueno, yo hago cosas que no quiero hacer y las hago, pero a la vez no las quiero hacer. ¿Qué significa? Lo que significa es que hay una lucha, ¿sí? Hay una lucha dentro del autor que escribe esta carta, pero también de todos aquellos que se consideran creyentes. Pero no significa que Pablo se rinde, no, lucha contra eso. Es como, sí, eso es lo que quiere decir, ¿sí? Pero va a depender de nosotros ser responsables. O sea, no es que yo digo, bueno, me rindo al pecado. No, lo que nosotros, si nos consideramos creyentes, debemos ser diligentes, debemos ser responsables, porque nosotros somos los que decidimos pecar o no. Nosotros somos responsables delante de Dios.
Y eso es lo que se llama los deberes de la gracia, que lo voy a explicar más adelante, que podríamos o deberíamos tener en cuenta. Pero no es que nosotros nos rendimos ante esa debilidad dentro de nosotros. Y el versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, es decir, en mi naturaleza caída, en mi vieja naturaleza, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántas veces quizás a nosotros nos ha pasado que hacemos cosas que no queremos hacer? Que nosotros sabemos que le desagradan a Dios. O a veces vienen a nuestra mente pensamientos que no nos gustan y nos dejamos conducir a veces. O hacemos muchas cosas o tenemos luchas con ciertos pecados. Y decimos: Señor, no quiero más, no quiero hacerlo. Y a veces lo hacemos, pero sentimos culpa. O sentimos que estamos errando el blanco. Y luchamos y luchamos. Eso es una señal de que eres cristiano. Si te da igual pecar, significa que no eres cristiano. Si te da igual y no pasa nada, quizás no eres cristiano. Y el versículo 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si nosotros hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, a través de Cristo somos libres del poder del pecado. Quiero que ustedes imaginen a un vehículo que va a 100 kilómetros por hora y se acaba la gasolina. ¡Fum! Se acaba. El auto no se va a detener inmediatamente, sino que por inercia va a seguir andando, aunque ya no tenga gasolina, aunque ya no tenga la fuerza. Así es la vida en el creyente. Cristo le quita la fuerza al pecado. Y ya el pecado no nos domina. Pero nuestro cuerpo por inercia nos quiere llevar al pecado. Y ahí es donde nosotros debemos ser responsables en suprimir, en mortificar el pecado, que es la responsabilidad humana. Y el versículo 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Un verdadero creyente va a reconocer su verdadera naturaleza. Va a reconocer que es un nuevo creyente, que es una nueva criatura en Cristo, pero que dentro de él está la vieja naturaleza. Alguien que no reconoce eso está perdido. Todo creyente debe saber que ha sido llamado a luchar contra sí mismo. Ahora, el cuarto punto habla del hombre interior, la nueva naturaleza. Y dice, el versículo 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, hallo este principio, que el mal está en mí. Pablo, el autor de esta carta, reconocía que el mal estaba en él. Pero el 22 es clave, porque según el hombre interior, es decir, la nueva creación en mí, por obra del Espíritu Santo, me deleito en la ley de Dios. Pongamos que hay un niño que le gusta el dulce de leche, ama el dulce de leche, a tal punto que cuando tiene el dulce de leche se come todo. Su mamá le dice, mira, tú vas a comer dulce de leche cuando yo te voy a dar la porción justa.
Y supongamos que la mamá compra medio kilo de dulce de leche, lo guarda en la heladera o lo guarda en cualquier lugar, no sé. Y se olvida de guardar, o sea, se olvidó de... Y el niño descubre eso, descubre ese deleite, y él sabe que su mamá le dijo que no puede comer el dulce de leche. Pero hay algo en él que lo impulsa a, como el pato, ¿no?, que pisa el césped cuando no debería haber pisado, como la imagen del grupo. Y el niño se va a deleitar en el dulce de leche. De la misma manera, el nuevo creyente, el que cree en Cristo como Señor y Salvador, se va a deleitar en Dios. Ahora, ¿cómo yo me puedo deleitar en Dios? El primer paso es que yo haya nacido de nuevo, que el Espíritu Santo haya obrado en mi vida. Segundo, tener una relación con Dios. Tener una relación con Dios es pasar tiempo con Él. A uno le dirían tiempo de calidad. Significa pasar tiempo con Él a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de hacer la meditación o hacer devocionales o compartir el Evangelio. Ahí uno se deleita en Dios. Eso es lo que deberías experimentar. Ahora, si yo me deleito más en la pereza, el vivir un cristianismo sin compromiso, donde no me importa mucho servir o lo tomo muy a la ligera mi fe y no me importa las personas con las cuales me rodeo, o me deleito más en hacer cosas que no pasa nada. Quizás no soy creyente. Si yo me deleito más en el pecado que en las cosas de arriba, que en las cosas espirituales, quizás estoy yendo para un lado incorrecto. Como había dicho, eso es algo diario que debemos ejercitar si creemos que somos creyentes. Tenemos que entender que el pecado que está en nosotros va a hacer todo lo posible para quitarnos ese deleite en las cosas de arriba. El pecado que está en nosotros va a hacer todo lo posible por ocupar nuestro tiempo. Dime, ¿a qué te ocupas mayormente en tu día? ¿Cuál es lo que reina en tus pensamientos en tu día? Y quizás te diga, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es el que ocupa tus pensamientos en tu día a día? ¿Ese es tu Señor? ¿O es Dios? ¿O es cualquier otra cosa? Versículo 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente. Cuando dice se rebela contra la ley de mi mente, se refiere a la nueva naturaleza. Cuando en el Antiguo Testamento Dios promete que va a cambiar el corazón de piedra y le va a dar un corazón de carne, se refiere al nuevo nacimiento. Pero el Antiguo Testamento, cuando habla del corazón, se refiere a la mente también, se refiere a todo el ser. Es decir, que Pablo dice que veía una ley en sus miembros, en su cuerpo, que se rebelaba contra la ley de la mente, es decir, contra la ley de la nueva naturaleza. Y que me lleva cautivo, que me lleva esclavo a la ley del pecado que está dentro de mí, que está en mis miembros. Sí. El quinto punto se llama Jesucristo, Señor nuestro.
Y dice el 24, miserable de mí. Pablo era un hombre igual que nosotros, con debilidades. Quizás muchos saben cuáles son las muchas cosas que hizo Pablo en su vida sirviendo a Dios, y también de las cosas malas, ¿no? Y cómo Dios cambió su vida. Y Pablo, en una etapa de su vida, escribió esto y dijo, miserable de mí. ¿Sí? Un verdadero creyente reconoce su necesidad, reconoce su debilidad, pero no se rinde al pecado, lucha contra el pecado, pero no lucha con sus fuerzas, lucha a través del Espíritu Santo que vive en él. La lucha del Espíritu contra la carne, de la nueva naturaleza con la vieja naturaleza. Miserable de mí, cuanto más conocemos a Dios, cuanto más crezcamos en vivir una vida en santidad, con mayor amplitud veremos la maldad que hay dentro de nosotros. Yo hace unos 8 años me consideraba pecador, pero no tan pecador. Hoy en día veo tantos defectos en mí, tantos pecados, tantas debilidades que tengo. Mientras más conozco la Biblia, es como que, Señor, ¿no? Mientras más uno va creciendo en la fe, más reconoce su condición miserable. Y acá hace una pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El versículo 25 es hermoso. Alguien que ama a Dios le da gracias a Dios por reconocer su necesidad, por conocer lo miserable que es. Porque si antes Pablo no hubiera conocido lo miserable que es, antes que Pablo conociera a Cristo, jamás hubiera dicho miserable de mí, sino que se hubiera jactado. Yo me sé la ley de Dios de memoria, yo guardo todos los mandamientos, yo soy un hombre santo. Pero ahora Pablo se le quitó el velo de los ojos, se le abrieron los ojos espirituales y pudo ver su condición. Y eso te debe llevar a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo veía en Jesucristo no solamente a un Salvador, sino también a un Señor, a un nuevo amo. Un nuevo amo que lo hizo libre del pecado, que le dio vida eterna, que le hizo ver lo miserable que era, pero también pudo ver el gran amor de Dios. Y dice, así que yo mismo, con la mente, es decir, mi nueva naturaleza, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, es decir, mi vieja naturaleza, a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a servir a Dios con nuestra nueva naturaleza si somos creyentes, pero también vamos a servir con nuestra vieja naturaleza al pecado. La respuesta es sí, pero hay un proceso que es la santidad. Si una persona ha nacido de nuevo, Dios lo va a llevar a cada día a aborrecer más el pecado y a amar más la justicia, a amar más las cosas de arriba y a detestar más las cosas terrenales. Ahora, nuestra responsabilidad como cristianos es suprimir, mortificar el pecado que vive en nosotros.
Yo lo llamo los deberes de la gracia. El primer deber de la gracia es poner nuestra fe en el Cristo crucificado. La fe es como un músculo. Nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe cada día para que podamos crecer mirando al Cristo crucificado. Así como cuando tú pecas, tu mente se llena de pensamientos impuros. Llena tus pensamientos mirando, imaginando a Cristo crucificado en esa cruz. Cristo muriendo por ti en esa cruz. Cristo muriendo por tus pecados. Cree que Cristo te hizo libre del poder del pecado. Ahora, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo estoy con Cristo crucificado también a la carne. La carne de Cristo, el cuerpo de Cristo estaba colgado en esa cruz. Yo también estoy colgado en esa cruz. Mi vieja naturaleza también está colgada en esa cruz. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Cuando tengas el pecado, la tentación a la puerta, recuerda y ve al Cristo crucificado cada día. El segundo deber es la oración. Padre Jesús, cuando estaba orando antes de ser entregado y traicionado por Judas, le dijo a sus 3 discípulos: velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y nuestra responsabilidad al momento de orar es orar por aquellas pasiones, por aquellas lujurias, por aquellos pensamientos que me quieren arrastrar a pecar. Ora, clama a Dios por eso. Clama a Dios para que Él te ayude. Él es el único. ¿Cuántas veces hemos dejado de orar y nuestra facilidad de pecar es tan fácil? Nos deslizamos tan fácil por el pecado. ¿Cuántas veces hemos dejado de orar como debe ser? Y nuestra carne se fortalece. La carne es como un perro, por ejemplo, un perro grande, gigante, que mientras más lo alimentas, más fuerte se hace y más te pide. Así es nuestra vieja naturaleza. Pero si tú al perro no le das de comer, el perro se debilita, el perro pierde fuerza. Y Dios nos dio los medios de la gracia, la oración. Mientras más nos ocupemos en las cosas espirituales, la carne se irá debilitando. Y esto nos lleva al tercer deber: humillarse constantemente a Dios. Cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no tenemos presente a Dios en nuestro día a día, el orgullo empieza a crecer y empezamos a pensar que podemos nosotros, que nosotros podemos vivir la vida cristiana un día sin buscar a Dios, sin orar. Pensamos que podemos, pero no podemos. Y el orgullo nos hace creer. Y inclusive cuando tú tienes la victoria en un área de tu vida, en una debilidad, en un pecado que tú crees que ya lo superaste, y te empiezas a hacer, lo superé esto, ahí viene la caída, porque empiezas a confiar en ti mismo. Cuando toda la vida cristiana es en Cristo. Quiero leer este versículo que dice: y oí una gran voz del cielo que decía:
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más muerte. Vamos a tener otro cuerpo en el futuro. Ya no habrá más dolor por el pecado. ¿Cuánto dolor nos produce el pecado? Quiero contarles la historia de una alegoría de un hermano de la fe que se llamaba John Bunyan. Él escribió un libro que es una alegoría y el libro se llama el progreso del peregrino. Y el personaje principal se llama Cristiano. Y Cristiano vivía en una ciudad llamada Destrucción. Y él un día escucha el Evangelio y cree en esas verdades. Y se da cuenta de su terrible realidad y de su final, que era la destrucción y el infierno mismo. Y decide emprender el viaje, el camino a la ciudad celestial. Y durante el camino, durante su peregrinaje, se encuentra con un personaje una mujer llamada Prudencia. Y Prudencia le hace algunas preguntas. Y la pregunta que le hace es: ¿no arrastras contigo todavía algunas cosas de las que te eran habituales hacer cuando vivías en la ciudad de la destrucción? Es decir, ¿no haces todavía contigo algunas prácticas que hacías ahí de pecar y eso? Y Cristiano responde: sí, aunque contra mi voluntad, especialmente los pensamientos y deseos de la carne, con los que tanto nos complacíamos, tanto yo como mis vecinos en la ciudad de la destrucción. Pero ahora, todas esas cosas me son tan gravosas y me pesan tanto que si de mí dependieran, no quisiera acordarme más de ellas. Pero para desgracia mía, sucede que cuanto más trato de pensar y hacerlo mejor, más me viene a la mente lo peor y acabo haciéndolo, que es lo que veíamos en Romanos. Y luego le pregunta: ¿y siguen estas cosas confundiéndote tanto como antes? Y la respuesta que da es muy importante: sí, aunque cada vez menos. La santificación en Cristiano. Y luego le pregunta: ¿y qué es lo que haces para superar esta confusión? Medito en lo que vi y me pasó al pie de la cruz. Contemplo este precioso vestido bordado que le dio Cristo. Me recreo en mirar y releer este pergamino, la palabra de Dios. O pienso en la bendición de lo que me espera, la venida de Cristo, estar con Cristo. ¿Y por qué ansías tanto llegar a esa ciudad celestial? Cristiano responde: porque allí espero encontrar vivo al que hace poco vi colgado en la cruz. Allí confío verme completamente libre de lo que ahora me molesta tanto. Allí se asegurará que ya no tiene cabida la muerte. Deseo llegar pronto al país donde ya no existirá la muerte y ansío tener por compañeros a los que sin cesar están cantando: Santo, Santo, Santo. Si tú te identificas con este personaje, quiero decirte que estás en el buen camino. Ahora, si no te identificas con este personaje y con lo que vimos en Romanos 7,
Quizás no estás en el camino de la luz. Nos espera algo glorioso, pero mientras tanto somos llamados a luchar contra el pecado. Oramos.